Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En este caso vamos a hablar de las 4 claves de éxito para formar eficazmente al alumno moderno en 2019. Sabemos que en la actualidad hay una mezcla generacional muy importante en las empresas, pero está el dato también de que la generación millennial representará el 75% de la población activa en 2025. Todo esto va a alterar los modos de trabajo y para explicar cómo ha evolucionado el entorno profesional y también el alumno y por ende la formación, además de para contestar a preguntas como quién es el alumno moderno o cómo captar su atención y mantener su interés, contamos hoy con Raquel Rodríguez, Product Manager de Seven Speaking. Raquel, buenas tardes. El micro que no te oímos. Hola, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, ¿qué tal, Nuria? Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Gracias, por supuesto, también a todos los asistentes. Les recordamos que a lo largo de tu presentación, en el apartado de preguntas, nos pueden ir haciendo las cuestiones y que al final retomaremos para contestar a todas ellas. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hola a todo el mundo, bienvenidos a este webinar, a esta presentación. Como decía Nuria, soy Raquel Rodríguez, soy Product Manager o jefa de producto para los menos modernos de Seven Speaking. Y hoy vengo a presentaros pues precisamente este webinar, esta presentación. El objetivo ya lo ha dicho Nuria también, ya lo habéis visto un poco, y es presentaros un perfil que cada vez está más presente en las empresas y es el del alumno moderno. Eh, y lo que me gustaría es presentaros una reflexión de cómo la presencia de este perfil en las empresas condiciona desde hace unos años y condicionará mucho más en el futuro la concepción y la elección de los módulos de formación. ¿Y quién es este alumno moderno del que hablamos? Bueno, pues vamos a ver un poco el contexto antes de meternos de lleno al tema. Hoy en día en las empresas, como bien decía Nuria, digamos que puede haber hasta 4 generaciones diferentes de empleados conviviendo las unas con las otras. Cada una de ellas tiene maneras de trabajar muy diferentes. Tenemos por un lado la generación del baby boom, los nacidos entre el 45 y el 65, que ya están casi todos dejando las empresas. Por otra parte tenemos a la generación X. La generación X son los nacidos entre el 65 y el 85. Y estas dos generaciones pertenecen a lo que se denomina como los inmigrantes digitales. Estas dos generaciones son las nacidas antes de la era digital, en la era predigital. Por otra parte, tenemos a los archiconocidos millennials que están por todas partes y no iban a faltar tampoco en nuestra presentación. Y son los nacidos entre 1980 y, si no me equivoco, 1995. Y a partir de ahí la generación Z, que son los últimos en llegar, los nacidos después de 1995. Estos últimos están empezando a salir de las universidades, las escuelas de negocios, etcétera, y pronto van a entrar de lleno en el mundo empresarial. Estas dos últimas generaciones son las que pertenecen al grupo de nativos digitales. Son las que han crecido con la tecnología y eso les hace tener un dominio total de la tecnología. El hecho de que estas 4 generaciones convivan en la misma empresa, sobre todo 2 de ellas, pero al fin y al cabo en algunas empresas incluso las 4, unido al contexto global en el que todo lo que sea digital está
más de moda que nunca, y esto no es ningún secreto, han condicionado que en los últimos años el alumno, tal como lo conocemos, ha cambiado y espera formarse de una manera diferente. Espera que las nuevas tecnologías estén de alguna manera metidas en su formación. Y además tiene necesidades muy precisas en cuanto al acceso y al consumo de la formación y de la información, de ambas cosas. Pero ¿por qué es tan importante tener en cuenta al alumno moderno? Este perfil es importante simplemente porque de aquí a 2025 más del 75% de los empleados en las empresas serán millennials. Y ya no solamente eso, a día de hoy, dependiendo del sector, dependiendo de la industria, hay empresas que ya muestran unos porcentajes muy elevados de este tipo de población. En empresas tecnológicas la población millennial puede llegar hasta el 50%. Es importante que poco a poco esta generación de nativos digitales que va tomando más y más peso en las empresas y que va dejando atrás a la generación de inmigrantes digitales sea tenida en cuenta. Obviamente, el hecho de tener cada vez más y más alumnos modernos que pueden ser millennials o no, después veremos las características, va también a condicionar la oferta de formación en las empresas. Y las empresas deberán tomar medidas y hacer los cambios, realizar los cambios necesarios para que la implementación de proyectos de formación se realice de una manera fluida y sobre todo siga interesando a todas las generaciones de empleados en una empresa. Por último, este tipo de alumno que está muy centrado en todo lo que es digital, en todo lo que es moderno, nuevas tecnologías, etcétera, va a poner todavía mucho más en evidencia las diferencias entre la formación tradicional que todos conocemos en clase con un profe que nos cuenta en su clase magistral un tema en el que apenas participamos, etcétera, y la formación digital, por otra parte, que es mucho más dinámica y a la que todo el mundo puede acceder, está adaptada a todo el mundo, etcétera, etcétera. Con todo esto, llegamos a el alumno moderno y las 7 características. El primero en describir este nuevo tipo de alumnos, los Modern Learners, fue Josh Bersing. Josh Bersing, hace unos años, tras mucha observación, a lo largo de su carrera y también en su empresa de entonces, Deloitte, se fijó que había un cambio de actitud y de intereses, sobre todo, de los empleados de la empresa en lo que respecta a formación. Ya no tenían las mismas maneras de trabajar ni la misma dinámica para comunicarse entre ellos y de la misma manera esperaban formarse también de una forma diferente. Se dio cuenta de que el perfil que calificaría después, más tarde, después de todo su estudio como el alumno moderno, tenía ciertas características muy marcadas. Y seguramente estas características os hagan pensar, como decía antes, en la generación millennial, pero nada que ver, son igualmente aplicables a la generación X de la que hablábamos antes, que están dejando las empresas para dar paso a esta nueva generación. Todo depende realmente de la persona y de lo importante que sea la tecnología en la vida de esta persona y sobre todo en la vida profesional de esta persona.
El análisis que hizo Josh Bersing sobre 7 criterios o características le permitió por aquel entonces definir lo que ahora conocemos como alumno moderno. Y este análisis le permitió a la vez ofrecer a una población concreta de alumnado contenidos y formaciones que son mucho más pertinentes y mucho más interesantes para ellos, que al final es lo que nos interesa, que una formación se siga y que que genere el suficiente interés como para que el alumno la siga de principio a fin. De este análisis del que os hablo, salieron las 7 características, obtuvo las 7 conclusiones siguientes. La primera es que el móvil está en el epicentro de la vida del alumno moderno. Hoy en día casi todo el mundo en su lugar de trabajo utiliza un ordenador portátil, tiene un smartphone personal o de empresa, o los dos. También utilizan aplicaciones para comunicarse con sus compañeros, ya sea WhatsApp, ya sea Slack, incluso por LinkedIn enviándose mensajes, etc. El resultado de este mundo moderno y tecnológico en el que vivimos hoy, tan conectado, es que este alumno moderno se caracteriza por estar muy distraído. Las interrupciones para el alumno moderno están a la orden del día y tiene una notificación una vez cada 5 minutos, va a desbloquear el móvil de media 9 veces por hora, con lo cual todo esto, todas estas notificaciones, toda esta ultraconectividad en la que vivimos, le hace estar muy distraído. Y una de las muchas consecuencias de esto es que nuestro alumno moderno va a tenerlo difícil para concentrarse en una tarea durante un periodo, digamos, medio o largo de tiempo. Lo que nos lleva a la segunda característica, y es que el 41% de los empleados indican que no disponen de suficiente tiempo para llevar a cabo sus tareas. Dicen que están desbordados, que no tienen tiempo, reuniones, etc. Y esto es muy importante. Tanto la distracción como los horarios ultra cargados de los empleados tienen que tenerse en cuenta en el momento de crear módulos de formación que estén totalmente adaptados a ellos. Por lo general, este alumno tiene muchas cosas que hacer y va a tener una enorme dificultad para centrarse en una tarea durante un periodo largo de tiempo. La tercera característica que veis en pantalla del alumno moderno es que es impaciente. Y esto no se aplica solamente a la generación millennial, que parece que están en nuestro punto de mira todo el tiempo, se aplica a todas las generaciones y lo hemos vivido todos. Hoy en día el acceso a la información es muy rápido y es muy extraño que entremos a una página web y que esa página web tarde más de 5, más de 10 segundos en cargarse. Y si tarda este tiempo en cargarse, vamos a pensar que hay algún problema, que no carga, que no funciona, volvemos atrás y buscamos la información en otro sitio. En el mundo de la formación, esto es exactamente lo mismo. Tenemos que pensar en contenidos que llamen realmente la atención del alumno, que al cabo de 5, 10 segundos la atención se siga manteniendo, porque ese modo, esa búsqueda de información rápida que nosotros hacemos en la vida cotidiana se va a aplicar también al mundo de la formación. Queremos que esa formación nos forme y nos informe ipso facto, que no tengamos que esperar ni a que cargue ni a que sea lo suficientemente interesante como para llamar nuestra atención, tiene que ser desde el principio. Así que con la formación pues
exactamente lo mismo. Si miramos un vídeo y los primeros 10 segundos nos aburren de una manera vamos, que nos vamos a querer morir antes que mirar el vídeo, con total seguridad ni nosotros ni ese alumno moderno van a querer continuar con la formación. Esto también lo podemos ligar a la siguiente característica, que es que el alumno moderno es móvil. Y no móvil en el sentido de los móviles, los smartphones, etcétera, los portátiles, que también. Móvil en el sentido de que de su movilidad, de que está todo el día de aquí para allá, con reuniones, etcétera. Incluso muchísima gente trabaja desde casa, a tiempo parcial, a tiempo completo. Todas esas cosas, estos cambios estructurales que se están viviendo en las empresas, cada vez más home office, cada vez más gente que trabaja desde otros sitios que no sean la oficina en la que está todo el mundo. Todos esos cambios tienen que tenerse en cuenta a la hora de realizar y proponer formaciones. El despliegue de una formación ya es lo suficientemente difícil y lo suficientemente costoso como para encima que no esté adaptada a toda esa gente que quizás no esté in situ en la oficina, disponibles para ver al profesor que toque ese día. La formación tradicional, por lo tanto, se encuentra con una barrera bastante importante cuando tienen que formar a este tipo de empleados que desafortunadamente pues, no tienen la posibilidad de acudir a las formaciones presenciales todos los días. La quinta característica es que el alumno moderno es autónomo. Estamos en una época en la que la formación es accesible prácticamente desde cualquier sitio, universal. Utilizando un motor de búsqueda como el famosísimo Google o como cualquier otro, que nos permite acceder a la información muy rápido. El alumno moderno va a buscar la formación de la misma manera que busca la información. La formación que le va a interesar va a ser la just in time, la de ahora mismo, y la va a buscar de manera independiente. Por lo tanto, la estrategia de formación y de los planes de formación que se van a proponer en empresa deberá seguir esta tendencia y ser capaz de responder y proponer el contenido más relevante en el momento mismo en el que se identifica la necesidad de ese alumno moderno. Pero atención, porque el hecho de que sea autónomo no significa que sea solitario. De hecho, el alumno moderno prefiere el trabajo colectivo. El estudio de las ciencias cognitivas ha demostrado que prácticamente el 80% del aprendizaje proviene de las interacciones entre colegas en el lugar de trabajo. Es lo que se conoce normalmente como la experience in the job, la experiencia en el trabajo. Por lo tanto, la formación no debe reducirse a una transmisión de conocimientos por parte de un profesor a los alumnos, como se hacía antes. Debe centrarse en el aprendizaje colectivo, en ese aprendizaje que se hace por intercambio de experiencia, por interacciones sociales, etc. Por último, el alumno moderno es además muy consciente de la importancia y de la necesidad de la formación a lo largo de su carrera. Así pues, va a tratar de desarrollar sus habilidades de forma autónoma y, de hecho, el 38% de los empleados cree que la oferta de formación interna en su empresa les permite evolucionar y mejorar. Pero esto quiere decir que hay más de un 60% que creen que no. Ahí os dejo la estadística y vosotros me decís cómo la leéis y cómo la interpretáis.
Y ante todo esto, ¿cuáles son los desafíos de la formación frente al alumno moderno? Porque evidentemente, si la población que tenemos que formar ha cambiado, tenemos que intentar encontrar una manera de formarla diferente también. Evidentemente, vamos a tener que captar la atención de esos alumnos. Esos primeros 5 o 10 segundos de los que hablábamos antes, que son cruciales para que el alumno moderno no pierda interés en la formación, es en los que vamos a tener que centrar toda nuestra atención para poder captar, centrar todos nuestros esfuerzos para poder captar su atención, perdón. Una vez captada esta atención, una vez ya los tenemos ahí, lo que me está contando me parece interesante, vamos a tener que mantener su interés. Tendremos que proponer cosas que, por una parte, no lo vayan a desanimar, tienen que estar bien adaptadas a su nivel y a sus capacidades, evidentemente intentando proponerle retos para que cada vez vaya aumentando más, pero sin pasarse. Todo en el nivel que un alumno pueda ser capaz de gestionar. Y aparte, tendremos que proponerle contenidos interesantes que van a tener que adaptarse a sus expectativas. No todo va a ser adaptarse simplemente al nivel. También hay ciertos objetivos que los alumnos quieren cumplir y vamos a tener que ser capaces de adaptarnos a ello. Aparte de estar adaptada a las expectativas y al nivel, la formación va a tener que adaptarse también a los nuevos métodos de trabajo. Y es lo mismo de lo que hablábamos antes, tiempos de concentración cortos, horarios de trabajo muy cargados, etcétera. Entonces vamos a ver cómo podemos adaptar la formación a esos nuevos métodos de trabajo que se han instaurado hoy en día en la empresa. Y sobre todo no debemos olvidar que estamos en una época de transición. Como bien decía Nuria al principio de la presentación y como os dije también al principio en la introducción, hoy en día hay varias generaciones que están conviviendo en la empresa y no solo tenemos alumnos modernos y nativos digitales, también tenemos a la formación la población de inmigrantes digitales y a esas otras generaciones que no tienen por qué tener esos dejes tecnológicos que tiene la generación millennial. Y uno de los grandes desafíos de la formación es saber adaptarse a esta transición y ser capaz de captar la atención, el interés, adaptar el método de trabajo tanto a la generación millennial como a la generación X, que todavía hoy está muy presente en el mundo empresarial. Ser capaces de responder a estos 4 grandes desafíos es crucial para poder proponer un dispositivo de formación para toda la empresa y adaptado para todos y cada uno de los empleados. Y las 4 claves del éxito de las que hablábamos al principio, se encuentran en las respuestas a las 4 preguntas siguientes. ¿Cómo captar la atención de nuestros alumnos? ¿Cómo ser capaces de mantener su interés a lo largo de la formación? No solamente captar su atención al principio, sino que sean capaces de mantener una motivación hasta el final. Cómo adaptarse a el método de trabajo de cada uno y por último ser capaces también de adaptarse a cada generación que tiene sus maneras peculiares de trabajar y de formarse. ¿Cómo captamos la atención del alumno moderno? Bueno, pues hoy en día la formación está evolucionando masivamente hacia lo que se conoce como microlearning o microlearning, si nos queremos poner muy específicos. En el microlearning, los módulos de formación son muy cortos, pero realmente no hay un estándar de por sí. Es decir, un módulo de microlearning podrá durar 10 minutos o podrá durar 1 minuto y será igualmente considerado como microlearning. En realidad, poco importa
que un formato dure 1 o 10 minutos, mientras este sea capaz de ser lo suficientemente interesante como para captar la atención del alumno. Para ello los contenidos van a tener que ser muy variados y sobre todo van a tener que adaptarse al alumno, van a tener que adaptarse a sus intereses y a sus expectativas y sus necesidades. No debemos olvidar que el alumno moderno busca contenidos que estén muy ligados a su profesión y a sus intereses y necesidades, como decía antes. Si el contenido es el de una formación de las de siempre, por ejemplo, en idiomas, los diálogos leídos por voces robóticas y sin ningún tipo de utilidad, que te van a presentar, pues, no sé, como pedir pescado en un restaurante, pues realmente no les van a encontrar mayor utilidad. Si los contenidos están relacionados con su vida profesional y les ayudan a mejorar su vocabulario, su desenvoltura en situaciones profesionales, ahí estamos seguros de que vamos a tener la atención del alumno. Para lograr este tipo de formación, debemos optar por lo que se conoce como Adaptive Learning o aprendizaje adaptativo, que no es otra cosa que un programa adaptado al 100% en función de las necesidades y los intereses de cada uno. Normalmente, una formación va a comenzar por un test de nivel y después se va a continuar con un test de necesidades. ¿Qué es lo que realmente crees tú que necesitas aprender? Yo veo que tienes carencias aquí y aquí y aquí, pero quizás donde más te interese aprender es en este último punto. Si es eso lo que te interesa, dímelo, porque voy a adaptar tu programa a ti y te voy a proponer contenidos que no solamente te van a servir para lo que tú sientes que necesitas mejorar durante tu tiempo de formación, sino que van a captar tu atención al 100%. Estoy segura de que vas a estar interesado porque me lo has dicho tú mismo. Por último, no debemos olvidar el famoso marketing de la formación. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cuando pasamos de una formación tradicional a una formación digital, a menudo nos entra el miedo de seguir una formación sin contacto humano. Esto no solamente a la generación millennial, a la generación X es a la que más miedo le da. El marketing de la formación va a venir a suplir esta carencia, con notificaciones, con mensajes continuos que van a permitir mantener la motivación del alumno por un lado y que no se sienta solo durante su formación por otro. Pasado el primer punto, sobre cómo captar la atención del alumno, digamos que ya hemos dado nuestro primer paso hacia una formación moderna, con contenido interesante, adaptado a cada empleado, etc. Pero captar el interés no lo es todo. El retorno de la inversión de una formación no va a medirse simplemente en la asiduidad al principio de esta, sino a lo largo de la formación, de A a Z. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el interés de principio a fin de la formación? Bueno, pues o bien lanzamos una formación presencial en la que encerramos a nuestros empleados en una sala durante 2 días y los obligamos a seguir una formación, quieran o no, o bien optamos por un dispositivo digital. Y a priori parece que lo digital no tiene nada de humano, etcétera, pero no debemos olvidar que detrás de cada dispositivo digital, de cada aplicación, hay un equipo que se encarga de dinamizarlo todo, tanto de crear la aplicación en sí como de que la gente la siga utilizando. Este equipo, que está más en contacto con los usuarios, que al final son los alumnos, es el de Customer Success Management, y los Customer Success Managers se van a dedicar a dinamizar la formación. ¿Y qué es dinamizar la formación? Pues, por ejemplo, van a hacer sesiones kick-off en las que van a explicar cómo funciona todo, cómo sacarle el máximo partido al dispositivo digital. Van a estar disponibles para
cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta a través de mensajes. Sobre todo van a estar un poco detrás de esos alumnos para decirles, oye, que he visto que hace un tiempecillo que no te has conectado, vente otra vez, que hay cosas muy interesantes que te están esperando en tu formación. A esta dinamización que puede hacerse de manera individual, también se puede hacer, se le junta la dinamización de manera colectiva, que se hace a través de la gamificación. La gamificación, la manera que tienen los Customer Success Managers de hacerla es a través de desafíos a diferentes grupos de usuarios que van a motivar a cada uno por el mero hecho de entrar en competición con los demás. Es algo que funciona muy bien, ya se ve a la gente que está súper enganchada a los videojuegos y que cada vez se utilizan más y más en dispositivos digitales de formación. Y no olvidemos que el alumno moderno es autónomo, pero no es solitario, con lo cual la interacción es muy importante para él, tanto a la hora de aprender como a la hora de motivarse. Para continuar y terminar su formación. Y el hecho de proponer desafíos por equipos les hará no solo interactuar online, sino también offline. Es decir, estoy haciendo mi formación, me proponen un desafío, al equipo de marketing le dicen, venga, pues ahora el más rápido de vuestro equipo, si es capaz de hacer X ejercicios en X tiempo, le vamos a abrir 3 horas de clases por teléfono con un profesor. Pues todo esto hecho online, etcétera, va a hacer que después, al día siguiente, mientras están tomando el café por la mañana, digan, pues mira, pues gané yo la competición y ahora tengo 3 horas de teléfono con Jessica Jones. No hay que olvidar tampoco que esta dinamización nunca viene sola. Junto a ella están todavía los contenidos interesantes, adaptados de los que hablábamos antes, actualizados a diario y realmente hechos prácticamente a medida, personalizados para cada uno de los alumnos. ¿Cómo nos adaptamos a los nuevos métodos de trabajo? Ya tenemos la manera de captar la atención y la manera de mantener el interés a lo largo de la formación. Pues al final no podemos luchar contra las modas y la moda hoy en día es compartir la información en comunidad. El alumno moderno, como dijimos antes, tiene tendencia al aprendizaje colectivo y además está súper conectado por WhatsApp, por Facebook, por LinkedIn, por lo que la formación no tiene por qué ser diferente. El social learning es hoy en día crucial para que una formación tenga éxito. En las plataformas de formación digitales, el social learning se puede hacer muy bien o se puede hacer muy mal. Este tipo de aprendizaje debe utilizarse como una herramienta de dinamización complementaria al trabajo del Customer Success Manager del que hablábamos antes, que va a hacer que la gente interactúe, que va a hacer contribuir a la participación en grupo, al debate colectivo, sobre lo que se ha aprendido de manera individual. Acordaros, autónomo pero no solitario. Junto a esto tenemos el mobile learning. Y esto viene a responder a una de las características clave de los alumnos modernos, que es que están continuamente de aquí para allá, algunos trabajan desde casa, no tienen mucho tiempo, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer el mobile learning? Permitirnos acceder a nuestra formación en cualquier momento, en cualquier lugar. Tengo 10 minutos entre reunión y reunión, estoy en el metro, cojo mi móvil, me pongo a hacer un ejercicio rápidamente, ya estoy trabajando y trabajar por periodos cortos es lo que va a permitir las lecciones cortas de microlearning de las que hablábamos antes. Es crucial que todo esté conectado, no vamos a poder hacer un solo tipo de formación, vamos a tener que combinar todos estos tipos de aprendizaje social, móvil, micro, para que la formación sea de éxito. Así que llegamos al final.
ya tenemos, por una parte, la manera de captar la atención. Por otra parte, la manera de mantener el interés y, por último, la manera de adaptarse a los métodos de trabajo. Ya hemos encontrado más o menos nuestra fórmula para satisfacer al alumno moderno. Pero, ¿cómo hacemos ahora para satisfacer al resto de las generaciones que están todavía en la empresa hoy en día? Una de las cosas más importantes es, que hemos estado repitiendo a lo largo de toda la presentación, adaptarse tanto al nivel de la persona como a la persona en sí, a sus necesidades, a sus intereses y a su manera de aprender. No todo el mundo tiene la misma manera de aprender, no todo el mundo va a optar por el mismo tipo de contenido, ni por el mismo tipo de modalidad de aprendizaje. Debemos dejar la posibilidad durante estas formaciones de mezclar diferentes tipos, diferentes modalidades de formación. Es lo que se conoce como blended learning, que consiste en un aprendizaje por una parte digital y por otra parte semipresencial, con cursos, con profesores que nos van a ayudar a progresar y a no sentirnos solos durante nuestra formación. Las generaciones anteriores a los millennials prefieren este tipo de formación que permite una mayor interacción humana y más contacto con los profesores y los profesionales que la mera formación digital, 100% digital. Es importante también, para satisfacer a todas las generaciones, no olvidar el adaptive learning y, por supuesto, dejar a cada alumno ser libre de seguir un programa cerrado o explorar todas las opciones que dan las plataformas digitales de formación. ¿Y cómo responde Seven Speaking precisamente a las necesidades del alumno moderno? Bueno, pues no os descubro nada si os hablo del modelo de aprendizaje 70-20-10. Rápidamente, para refrescaros la memoria, el 10% de lo que aprendemos viene de la formación teórica pura y dura. En nuestro caso serían talleres de gramática, talleres de vocabulario, etc. El 20% de lo que aprendemos viene de el intercambio con nuestros compañeros, ese famoso social learning del que hablábamos antes, la dinamización por parte del Customer Success. Hay que proponer un trabajo en equipo para que los que están aprendiendo sean capaces de sacar el máximo y se sirvan al máximo de los que ya tienen experiencia. Y por último, el 70% restante de lo que aprendemos viene de la experiencia. Como decíamos antes, el alumno moderno aprende a través de la práctica. Los contenidos tienen que estar adaptados a cada uno, a los intereses, a las necesidades y tienen que ser pues actividades o proyectos en los que puedan adquirir y desarrollar habilidades profesionales que quieran adquirir y desarrollar. Estas actividades tienen que aportar un valor real, tanto individual como a la empresa, y no se trata simplemente de buscar tareas adicionales para que la persona que esté aprendiendo pueda practicar. Tienen que ser cosas específicas a cada uno que le vayan a hacer evolucionar como profesional. En Seven Speaking tenemos precisamente este enfoque y vamos a proponer a los alumnos una gran variedad de contenidos basados en la actualidad y divididos por centros de interés que van a responder precisamente a las necesidades de cada uno. Por otra parte, proponemos contenidos de temáticas más enfocadas a cada profesión. De esta manera nos centramos solo en cosas que son del interés del alumno, que al final es lo que hace que se capte esa atención tan importante de la que hablábamos y que la motivación continúe desde el principio de la formación hasta el final y que no la perdamos a lo largo de esa formación. Y ya para terminar, no os voy a aburrir tampoco con
ni hablando de Seven Speaking, ni de nuestra historia o de nuestros logros, simplemente deciros que tenemos más de 15 años de historia, así que algo sabremos de formación digital. Hemos visto todas las etapas de este sector, lo hemos visto evolucionar y ahora estamos entrando en esta nueva etapa de formación en la que tenemos un nuevo tipo de alumno que requiere tanto de nosotros como de cualquier otro tipo de centro de formación o de plataforma de aprendizaje online, adaptarse y modernizarse. Y nada más por mi parte, si tenéis alguna pregunta, encantada de responderos. Vamos, Raquel, muchísimas gracias por la exposición. Vamos con algunas de las dudas. La primera es si deben dejar al empleado elegir la formación o la empresa debe guiarles en su proceso de aprendizaje. Pues eso depende de cada uno. Nosotros por lo que abogamos es por el aprendizaje adaptado individual. Seven Speaking propone una manera de analizar qué es lo que necesita cada alumno y es a través de un test inicial, como dije en algún momento de mi presentación, en el que se va a medir el nivel y un segundo test, una segunda encuesta en la que se van a medir las necesidades y a partir de ahí se va a crear un programa. Evidentemente, cada empresa es un mundo y hay empresas que quieren que se centre mucho más la formación en un vocabulario muy específico para cada tipo de profesión, etcétera, y todo eso se puede hacer. Pero nosotros entendemos el adaptive learning como, o el aprendizaje adaptativo como individual. Otra de las dudas es cómo abordar la desmotivación en formaciones que la empresa tiene que dar de forma obligatoria. Pues la desmotivación, lamentablemente, es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Todos los días vemos que hay alumnos con un porcentaje de conexión minimísimo, que no les interesa en absoluto, pero no hay que rendirse, hay que seguir poniéndonos en contacto con ellos, como hace nuestro equipo de Customer Success, seguir recordándoles que pueden disfrutar de una formación, en la mayor parte de los casos, gratuita propuesta por su empresa y sobre todo intentar que los contenidos de esa formación, aparte de estar adaptados al tipo de formación, formación obligatoria, etcétera, estén adaptados también a los intereses y a la manera de aprender. Yo entiendo que hay formaciones que no podemos evitarlo, tenemos que seguirlas, hay cambios en la empresa y no nos queda otra, pero nadie nos obliga a enseñar a los alumnos de una manera tradicional y poco atractiva. Las formaciones se pueden hacer de miles de formas y además de formas que pueden atraer mucho más la atención del alumno, como pueden ser vídeos a lo YouTube de 2 a 3 minutos, podcasts que puedan escuchar en cuanto tengan 5 minutos en el metro. Todo está en ser capaces de adaptarse a los horarios del alumno y su manera de aprender, sobre todo. Hablabas de la motivación, que ha sido una de las dudas que más ha repetido, y otra también es la parte del compromiso. Una de las preguntas es de qué forma podemos utilizar la formación para que los millennials en concreto se comprometan más con la empresa. Pues simplemente proponiéndoles formación. Una de las características de la generación millennial es que buscan empresas que les aporten algo. Además de aportar ellos a la empresa, que es un poco el modelo tradicional que hemos vivido siempre, tienes al empresario por una parte y tú lo tienes que impresionar para decir, mira, tengo todo esto que ofrecerte. Ahora las cosas han cambiado y la balanza está un poco más equilibrada y las empresas también tienen que ser lo suficientemente atractivas como para atraer a esos talentos y hacer que se queden. ¿Cómo conseguirlo? Proponiendo cosas y
conociendo sobre todo a la población de tu empresa. Quizás estés proponiendo formaciones que no están adaptadas ni a sus necesidades ni a sus intereses, quizás no los estás escuchando lo suficiente, quizás no estás proponiendo formaciones en absoluto. Como vimos antes, hay un 60% de empleados que consideran que la formación que se propone en su empresa es insuficiente. Son preguntas internas que tienen que hacerse los equipos antes de decidir ya cómo motivar a que los alumnos se conecten. Has hablado también antes de la figura de ese tutor. Una de las dudas es cómo debe hacer el seguimiento del aprendizaje del alumno para no ser muy agresivo. Si tenéis algún tipo de recomendación en plan para dar esos toques, por decirlo así, en plan una vez por semana o... Nosotros proponemos dos maneras. Por supuesto, nosotros tenemos a nuestros tutores reales que van a ir a decirle al alumno, oye, en función de tus objetivos parece que llevas un poco de retraso con respecto a tu formación. Pero también proponemos al alumno que sea él mismo quien se parametre y quien se configure esos reminders y decirse, mira, pues sé que no soy muy constante y voy a parametrar aquí, voy a decir que quiero que me recuerden una vez cada 3 días que me tengo que conectar a mi plataforma. Y si una vez cada 3 días veo que me mandan mensajes y esto ya me empieza a agobiar y demás, digo, vale, pues voy a cambiar la configuración y lo voy a poner una vez por semana, que me parece mucho más realista para acordarme de seguir mi formación. Respecto al trabajo humano del Customer Success Manager, todo va a ir en función de los objetivos de la empresa. Nosotros normalmente recibimos esos objetivos al principio de la formación, sabemos el número de horas que deben conectarse, el progreso que deben hacer y en función de eso vamos a preparar un retroplanning específico para cada cliente diciendo, mira, pues yo sé que tus alumnos tienen que conectarse 40 horas a lo largo de 6 meses, con lo cual creo que un mensaje por mi parte cada X semanas va a ser suficiente para motivarlos, incentivarlos y demás. Aparte de todo eso, el microlearning del que hablábamos antes también se puede parametrar y eso van a ser también lecciones que van a llegar a los alumnos en su email y que aparte de recordarles que tienen que conectar a su plataforma, etcétera, les van a recordar el tipo de contenido que van a encontrar allí y van a decirse, anda, mira, si es verdad, si esta formación es súper interesante. Entonces, al final son una serie de acciones que van a lograr que el alumno ya, para empezar, se acuerde de que tiene una formación y conseguir motivarlo para terminarla. Por vuestra experiencia, Raquel, ¿cuáles son las formaciones que mejor funcionan para los alumnos modernos y también cómo funciona mejor el aprendizaje de idiomas? Para el alumno moderno, la formación que mejor funciona es la de contenidos cortos. La posibilidad de conectarse, sobre todo desde dispositivos móviles, en los que puedan ver contenidos o leer contenidos que les lleven muy poco tiempo y ejercicios que no les vayan a llevar más de 15 minutos, por ponerte un ejemplo. El microlearning y mobile learning es crucial para este tipo de perfil. Y sobre todo que esos contenidos, que el formato sea corto, accesible, etcétera, sean también interesantes, adaptados a sus necesidades, por lo que nosotros proponemos programas Adaptive Learning, que se pueden cambiar en cualquier momento. Si un día te interesa la política y al día siguiente estás cansado de leer la actualidad política, porque hay cosas que ya estás harto de leer incluso en tu propio idioma, lo puedes cambiar en todo momento, tu programa se vuelve a adaptar y vuelves a tener contenidos que te interesan y que van a estar adaptados al tiempo que tú tienes para dedicarles. ¿Cuáles consideras que son los tips que debemos tener en cuenta al pedir al empleado feedback de la formación? Sobre todo que sean sinceros, aunque la mayoría suelen serlos. Y
que no se centren simplemente en decir, bueno, mira, pues lo que no me gusta es esto, esto y esto. ¿Qué es lo que les gustaría realmente? ¿Qué es lo que quieren? Si un empleado en una formación digital, sobre todo, es capaz de expresar lo que quiere, sus intereses, sus necesidades, lo va a tener todo hecho, porque todo ese contenido ya está ahí. Y lo único que tiene que hacer es ser sincero con su nivel y ser sincero con sus expectativas y sus necesidades y decir exactamente qué es lo que busca. ¿Cómo funciona la gamificación en los procesos formativos y cómo podemos iniciarnos para ofrecer este tipo de formación a nivel empresarial? Pues la gamificación son simplemente juegos. Le hemos dado un nombre muy bonito porque en inglés es gamification y todo lo traducimos de aquella manera. Pero la gamificación no dejan de ser juegos y desafíos. Una de las cosas que mejor funciona es proponer desafíos que vayan a desencadenar en algún tipo de premio. Por ejemplo, en las formaciones lingüísticas, la manera que nosotros tenemos de organizar la gamificación es, y creo que ya lo utilicé antes como ejemplo, proponiendo hacer X ejercicios en menos de X tiempo o tener un número mínimo de horas de conexión que van a desbloquear poco a poco otro tipo de cosas. Sobre todo clases con profesores, que es lo que más sienten los alumnos que les hace avanzar. Una de las cosas más interesantes de la gamificación es que la gente, simplemente por hacerla en grupo, en empresa, y por entrar en ese tipo de competición, queremos pensar que sana, con sus compañeros, se van a motivar, van a querer ser los mejores, todos queremos ganar, todos queremos ser los mejores. Entonces, proponer este tipo de desafíos va a contribuir a que los unos a los otros se motiven y se conecten cada vez más y, en fin, sigan su formación. Pues no sé si quieres, Raquel, para terminar, si quieres añadir alguna cosa más, algo que quieras destacar. Pues nada más, espero que os haya parecido interesante. Desde luego es un perfil que se debe tener en cuenta, el del alumno moderno. Hoy en día, ya os digo, 50% de los empleados en las empresas, en algunas empresas, ya son millennials. El día de mañana van a ser la mayoría y tienen una manera muy, muy específica de trabajar. Y van a tener una manera muy, muy específica también de formarse. Entonces, espero que os hayamos descubierto los secretos de este perfil y eso os ayude a proponerles formaciones más interesantes. Pues desde ORH, Raquel Rodríguez, Product Manager de Seven Speaking, muchísimas gracias por este contenido de tanta calidad y también, por supuesto, gracias a todos los asistentes al webinar. Les recordamos que en los próximos días les vamos a hacer llegar toda la documentación y les emplazamos a futuros seminarios. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.